Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Por mediación del diplomático Francisco Javier Rosales, el pintor francés Raymond Montboisin llegó a Chile en 1843, invitado por el gobierno de Manuel Bulnes para asumir la fundación y dirección de una escuela de dibujo y pintura. Tras arribar en Santiago, organizó la primera exposición de arte moderno en Chile, exhibiendo 9 de sus telas en las salas de la antigua Universidad de San Felipe. Si bien la falta de presupuesto del gobierno impidió concretar los planes de abrir esta academia de arte, Montboisin se impuso como retratista de la élite santiaguina, llegando a despertar gran interés por su trabajo. A través de sus obras, que también incluyen pintura religiosa y escenas mitológicas, introdujo en Chile el gusto por el arte francés. Hoy nos encontramos en el Museo Nacional de Bellas Artes para recorrer la exposición Episodio Montboisin de la mano de Jaime Cuevas, coordinador de esta exhibición, para conocer los secretos de estas grandes obras de arte. Jaime, qué gusto poder encontrarnos contigo aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes para conversar de un artista increíble que es Montboisin y que vamos a conocer su obra, bueno, y parte de su vida aquí en el museo hoy. Así que un placer y felices de hacer este recorrido contigo. Sí, no, bueno, feliz de poder recibirlo acá en la exposición Episodio Montboisin en el Museo Nacional de Bellas Artes, que bueno, es una oportunidad, digámoslo así, única de poder ver reunida una cantidad inaudita de obras de Montboisin y sus círculos cercanos. Tenemos 74 obras en exhibición, público-privado, y así que una muy buena oportunidad para poder conocer su trabajo en extenso. Hay mucho de lo que hablar, pero empecemos. ¿Qué hay aquí? ¿Dónde estamos de pie? Mira, podemos comentar brevemente que creo que nos puede dar como un pie para hablar de esta exposición y su origen. Tenemos esta obra que es muy linda, que es la Carmen Alcalde de Casot, que de hecho acá tenemos a su marido, Henry Casot. Esta obra es nuestra, ella fue una ascendente de Nemesio Antunes, que de hecho a través de él llegó a la colección del museo. Y esta obra es bien particular, fue hecha en el año 43, si no me equivoco, una de las primeras que Montboisin hizo acá en América. Está hecha sobre cuero y madera. Entonces, ya de partida es una obra curiosa por su materialidad. Y nos revela varias cosas interesantes en la forma en que él trabajaba. O sea, tenemos, por ejemplo, las impresiones que él generaba con los tools de esto. Y cuando se hizo la restauración de esta obra en el CNCR, en el Centro Nacional de Conservación y Restauración, se logró encontrar una huella dactilar. Que suponemos que, mira, en lo personal, creo que podemos indagar un poco más, creo que esa huella podría ser de la Clara Fillol, que es una asociada, discípula y socia de Montboisin, una artista francesa, que según la bibliografía eran las mujeres quienes desarrollaban estos elementos en el vestuario, debido a la impresión. Entonces, al presionar sobre la tela, yo creo que quedó marcada una huella dactilar. Qué interesante. Bueno, es parte del trabajo enorme que han hecho para esta exposición. Y ahí sí te quería preguntar todo este tras bambalina, que es justamente la riqueza y lo que esperan quienes nos ven y quienes nos escuchan, que les contemos, porque uno puede venir aquí como público, ver estas obras maravillosas, conocer a este pintor si es que no lo conocían, disfrutar de su arte, pero hay todo un trabajo en equipo súper largo, súper arduo. Cuéntanos de eso, ¿cómo se gestó la idea de hacer esta gran exposición de Montboisin aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cómo tuvieron que recuperar muchas obras? Sí, bueno, esta exposición es un desafío. Esta exposición es uno de los hitos finales de lo que ha sido el proyecto internacional Montboisin en América, que el nombre largo es Montboisin en América, registro de documentación razonada de Raymond Kinsack Montboisin y sus discípulos, que reúne a países de Argentina, Chile, Perú y Brasil. Acá en Chile está liderado por la curadora Gloria Cortés y por desde el Museo Nacional de Bellas Artes.
en Argentina por el curador e investigador Roberto Amigo, quien además es el curador de esta exposición. Montboisin en América comienza en el año 2017. Ah, casi 10 años. Claro, llevamos cerca de un poco menos de 10 años trabajando. Y el objetivo principal inicial fue poder recuperar, más bien inventariar y registrar la obra de Montboisin hecha en América o que actualmente se encuentra en América. Inicialmente teníamos registrados 72 obras que principalmente eran las que se podían ver desde Surdoc, ¿cierto? Que son el sistema de registro de museos públicos y privados que tiene en este caso el Servicio del Patrimonio Cultural. Ahí habían 72. Hoy en día tenemos registrado en cerca de 400 obras de Montboisin y sus cercanos, sus discípulos en el continente americano. Entonces un crecimiento exponencial de obras y que un poco esta exposición nos viene a mostrar una selección, aún así si bien es muy cuantiosa, sigue siendo una selección bien específica del trabajo de Montboisin. Uno de los resultados que ha tenido esta investigación, justamente, bueno, hemos publicado 3 libros distintos de los avances de investigación, estudios técnico-material, el trabajo, que un poco así logramos, por ejemplo, saber sobre estos datos técnicos, claro, por decirlo así, de estas obras, de estas huellas, el estudio del cuero, de cómo logramos poder indagar ese tipo de datos técnicos, también información visual, histórica, de circulación de redes en que Montboisin estuvo inserto, lugares en los que vivió, lugares en los que estuvo, ¿cierto? Y un poco esta exposición viene a poner, si no completamente, sí a señalar aquellos lugares relevantes. Y bueno, y algo que tú decías, ¿por qué Montboisin finalmente? Claro. Mira, Montboisin es un pintor que por mucho tiempo se le ha considerado un artista viajero, como lo fue Rugendas, como lo fueron distintos en el continente americano. Yo me atrevería a decir, a la luz de estos años de investigación, que más bien Montboisin fue un artista migrante. Él estuvo viviendo 10 años acá en Chile, que fue donde más tiempo vivió, con viajes esporádicos a Brasil, Argentina y Perú, obras que tenemos aquí también en exhibición. Él aquí vivió, tuvo su taller, vino su familia, y él también acá llegó a una edad, digamos, no avanzada, pero ya como un hombre maduro, con cerca de los 50 años. No era un joven aventurero, claro, ¿cierto? Ya tenía una carrera, la había estudiado en Francia, en Roma. O sea, él había hecho todo el recorrido que significaba ser un artista académico, propiamente de lo que se entiende por las bellas artes en el contexto occidental, ¿cierto? Principalmente francés. Entonces él llega acá y se da cuenta que hay un escenario muy distinto acá en Chile. Uno de los artistas más conocidos previo a Montboisin es Gil de Castro, que es un artista muy relevante también, claro. Pero que su obra tiene más bien un grado más de cercanía en lo que uno está acostumbrado al arte virreinal, ¿cierto? Entonces, cuando llega Montboisin, que además llega a Santiago con bombo y platillo, porque organiza una exposición que es bien novedoso, porque una de las primeras exposiciones individuales que se hace en el continente, que es un gesto muy moderno. O sea, después de eso saltamos, no sé, a lo impresionista. Hoy en día uno tal vez piensa que las exposiciones monográficas o la retrospectiva es cosa muy común, pero claro, no en el siglo XIX. Entonces era un gallo súper ahí como de avanzada en ese sentido. Entonces cuando las personas acá en Santiago ven obra con un nivel de destreza académica, ¿cierto? Algo que no existía en este contexto, eso fue algo muy disruptivo y fue que generó un antes y un después en el campo artístico, por decirlo acá. Jaime, uno se pregunta cómo un artista de la envergadura de Montboisin viene a Chile, que si ya somos Sudamérica hoy, ¿cómo sería hace, no sé, 200 años, así como perdidos en el mapa? Y él llega acá, como tú decías, no era un jovencito que andaba buscando la vida, sino que ya era un hombre maduro con su trayectoria hecha. Bueno, Montboisin tuvo varias vicisitudes dentro de su carrera y su aspecto formativo. Si bien, claro, él era de Burdeos, algo que no había dicho, la ciudad de Burdeos. Él en Burdeos estudió en la academia local, él estudió en París.
Después, desde distintas circunstancias, logró estudiar en la academia en Roma, o sea, cumplió todos los requisitos que implica ser un artista académico. Él también participa en los salones. De hecho, aquí tenemos en exhibición obras de salón, que son estos concursos, ¿ciertos?, de la academia parisina en este caso, donde está en un lugar que se reúne la crítica de arte, el sistema académico y el público, que el salón es muy importante porque es un lugar laico de exhibición moderna. Ya no están las iglesias donde se exhiben las obras, entonces son donde los artistas demuestran su destreza y su valor. Y Maupassant tuvo una participación relativamente destacada en estos certámenes. Sin embargo, él también tuvo dificultades en lograr insertarse en este escenario, y además él tuvo, a modo personal digo, la dificultad de que él fue compañero de generación de Eugène Delacroix. Entonces, tremendo compañero. Entonces, claro, competir con Delacroix en ese contexto es algo bastante complejo. Entonces, bueno, y en ese escenario de mediados del siglo XIX en París, Maupassant genera vínculos con una serie de jóvenes intelectuales de la élite chilena que estaban en París. El primero de ellos, de hecho, fue el que hoy día sería el equivalente del embajador Mariano Egaña, que acá es muy recordado porque fue uno de los que escribió, ¿cierto?, la Constitución, si mal no recuerdo, de 1825, que tenemos el retrato acá, de hecho, que es un préstamo de la colección del Banco Central. Ese fue el primer cuadro de Maupassant que llega a Chile, que te digo, fue una cosa inaudita en términos de destreza. Y a partir de ahí, Maupassant generó vínculos con distintos jóvenes, principalmente con la familia Ramírez Rosales. Entre ellos, el más conocido siempre es Vicente Pérez Rosales, José Manuel Ramírez Rosales, y esa familia fue el vínculo para que Maupassant fuese invitado a Chile con la idea de fundar la Academia de Bellas Artes. Proyecto que finalmente no ocurre, porque Maupassant llega a Chile en 1843. La Academia se funda en 1849 y el director es el italiano Alejandro Ciccarelli. Maupassant se dedica a otras cosas entre medio, principalmente a la producción de retratos de manera masiva. Que es lo que vamos a ver hoy día aquí. Vamos a seguir en otro de los puntos importantes. Esperamos mostrarle lo máximo posible, por supuesto, la invitación a que vengan a ver esta exposición para no perderse los detalles, pero vamos a seguir en este recorrido con Jaime. Y vemos aquí a Andrés Bello, uno de los hombres más importantes de la época y para la historia de Chile. Ahí uno empieza a pensar en estos nexos que tuvo que haber tenido Maupassant para pintar a la élite chilena de la época. Bueno, sí, Maupassant acá ya particularmente en Chile, él es mencionado en la historiografía como quien retrata a la élite, así como Gil de Castro es quien retrató a los libertadores, ¿cierto?, del proceso de independencia. Maupassant es quien generó cierta imagen pública de lo que sería aquellos líderes políticos, ¿cierto?, o dirigentes de la élite chilena quienes estaban en un contexto de construcción de la nación y la república, o sea, a mediados de siglo, en un momento en que se estaba construyendo la nación. Entonces, Maupassant le hace retratos de presidentes, pues, por ejemplo, el de Manuel Bulnes, que está en el Museo Histórico Nacional, de distintos políticos, y en el caso de Andrés Bello, cuando uno ve de cerca a Andrés Bello, se da cuenta que en la oreja izquierda tiene un aro. ¿Cierto? Algo que uno podría pensar que es poco esperable, ¿cierto?, de un señor, un intelectual serio, ¿cierto?, que algo que muy pocas veces se ve, porque Andrés Bello, el retrato digo, hasta donde tenemos antecedentes, la última vez que dejó la rectoría, porque está ubicado en la rectoría de la Universidad de Chile, fue en 1955, que fue la última exposición grande de Maupassant. Entonces, es una oportunidad única de poder ver en vivo este cuadro. Y otro dato que nos entregaron, pero aún no hemos confirmado, pero desde la universidad, es que al parecer aún también en rectoría se encuentra este prendedor, esta medalla que es parte del retrato. Wow. El detrás de cámara de las obras de arte. Sí. Y este retrato que es tan difundido y o sea, bueno, además tiene una circulación en los billetes. Claro, entonces, por supuesto. Y primera vez que me doy cuenta que tiene un aro. Sí, es que
es una imagen que uno ve mucho, pero no como obra, porque nunca uno nunca puede estar tan cerca, en realidad. Exactamente. Bueno, vamos a seguir conociendo más de estos personajes y retratos que estuvo pintando Montboisin. Seguimos conociendo parte de los retratos que hay acá en la exposición, que los retratos son la mayoría de lo que se puede ver aquí en esta exposición de Montboisin. ¿Quién es esta señora que estamos viendo aquí, Jaime? Mira, algo muy interesante de estos dos cuadros, estas dos obras son del Museo Nacional de Bellas Artes, de su colección. Uno fue hecho por Montboisin y el otro fue realizado por la Clara Filleul. ¿Cuál es de Montboisin? ¿Derecha o izquierda? El de la mujer que tiene este chal blanco, sí, es de Montboisin y la que está completamente de negro es de la Clara. Por mucho tiempo, la de Clara estaba como atribuida sin... algo muy recurrente, que es muy loco, no estaba la autoría de ella, a pesar de que está su firma muy claramente. Y hay mucho, a partir de esta investigación hemos visto que ocurre varias veces, varios cuadros que están firmados como Clara Filleul, es cosa de acercarse, verlo y leerlo. Sin embargo, están registrados como de autoría de Montboisin. Quizás cuánto de eso habrá, bueno, parte de la época donde las mujeres no figuraban mucho tampoco. Ahí hay un tema. Entonces, justamente lo interesante de este cuadro es que son dos cosas, por lo menos, que nos revela, por una parte, la práctica artística de una mujer que por mucho tiempo en la bibliografía y también en la prensa de época ha sido mencionada como una artista, principalmente en la bibliografía del siglo XX, como una artista menor, con pocas habilidades, ¿cierto? O las habilidades limitadas. Nos encontramos con cuadros de esta calidad que, en lo personal, si lo comparo con el cuadro de Montboisin, a mi parecer, en términos de maestría técnica y de destreza técnica, creo que el cuadro de ella está mejor resuelto que el de Montboisin. A mí me gustó mucho más. Y aquí sí que me voy yo con mi... yo que puedo opinar un poquito más, me voy con mi gusto personal. El de ella tiene mucho más detalle, fue hecho más... No y sé, tiene una postura y un nivel, como una destreza del colorido y de lo pictórico, creo yo, mucho más suave y más resuelto que en el caso de Montboisin. Pero además de eso, porque igual Clara, para ser justo, así también como con Montboisin, hay obras de diversas calidades. Hay obras que son de muy buena factura y otras obras que no tanto. En el caso de esta obra de la Clara es de muy buena factura y otras que no lo son. Pero también lo interesante es ver cómo hasta cierto punto son los intercambios e influencia entre, digámoslo así, discípulo-maestro o las lógicas de taller y discipulaje, que es uno de los temas muy relevantes que hemos destacado en esta investigación, en esta exposición, que han sido las prácticas de taller. Algo que ha emergido mucho durante este proceso es, por una parte, la marca Montboisin, algo que estaba muy patente en la época, cierto estilo Montboisin, cierta constante iconográfica que acá podemos ver, por ejemplo, el cortinaje, los fondos, los muebles, las poses, es algo que ocurre mucho en cierto estilo o lo esperable a lo que es Montboisin. Y también cómo los mismos discípulos, ¿cierto?, participan en ciertas lógicas. O sea, por ejemplo, vimos en el caso de Carmen Alcalde que la bibliografía nos dice que las mujeres estaban a cargo de estas impresiones. También se supone que las mujeres estaban a cargo de pintar los floreros que están muchas veces en los fondos, mientras que otros artistas están a cargo quizás de la construcción de los cuerpos, ¿cierto? Y Montboisin, en este caso como el maestro de taller, estaría a cargo de las manos y de los rostros, que son las cualidades específicas de la identidad de un retrato. Como el alma de las personas que y que además se cobraba un precio. O sea, el retrato tenía un valor si era con una mano, con dos manos o sin manos. Entonces ¡qué gran dato! Entonces podemos ver, por ejemplo, los dos primeros cuadros, las mujeres no tienen manos. En el caso de estas sí tienen manos, estos cuadros. Y después podemos ver, pero dentro de la exposición verán que sobre todo las damas de Perú, o sea, imagínense la diferencia del estatus social que tenía el Perú en ese momento. Los dos retratos que tenemos de damas de Perú, uno del Museo de Colchagua y otro de la colección del Museo de Bellas Artes, son mujeres cuerpo entero,
que se ven, o sea, todo su cuerpo, sus dos manos, su cara, el fondo, Claro. montaña, paisajes, o sea, Es que todos los venían elementos. del virreinato, ahí había plata. Por eso, entonces mientras que acá en Chile, claro, vemos cuadros muy buenos, medio cuerpo, con una mano, dos manos, o a O veces... sin manos como estas de aquí. Bueno, hay otro cuadro que me ha llamado mucho la atención que quiero que vayamos a ver, Jaime, por favor, Sí. y nos cuentes su historia. Este es el cuadro que a mí me llamaba mucho la atención porque yo nunca lo había visto en ningún museo, había visto mucho de la obra de Montbazán en el Palacio Cousiño, no lo había visto en libros, entonces ahí te vuelvo como a tomar el tema que te hacía, la pregunta que te hacía hace un momento en otra parte del recorrido de esto del tras bambalinas, de dónde salió esta obra. Me imagino ahí también intervienen otros cruces, otras conexiones para poder tener este magnífico cuadro aquí que está a nuestras espaldas. Sí, bueno, este cuadro se llama Dámaso Sañartu, su señora y sus... No me acuerdo si son 11 o 12 hijos, pero está todo el familión acá de Dámaso Sañartu. Esto es una obra particular, de un coleccionista particular. Qué hermoso tener esto en la casa o donde sea ese espacio que el particular Claro, lo tenga. por eso es un cuadro más o menos conocido en términos bibliográficos, pero que no circula mucho porque, bueno, por razones lógicas, porque es de una persona particular. Y en ese sentido es bien importante mencionar que un poco los esfuerzos que significa en este caso como Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, esta exposición fue organizada por el Museo Nacional de Bellas Artes, fue por el historiador argentino Roberto Amigo y fue financiada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que en ese sentido apunta a los esfuerzos ciertos permanentes de la puesta en valor, la investigación y la salvaguarda del arte, ¿cierto? Ubicado en este caso desde Chile y de la relevancia histórico-patrimonial. Y en ese sentido ha sido súper relevante y súper arduo también, pero muy enriquecedor lo que ha significado este trabajo en perspectiva colaborativa. Estas 74 obras que están en exhibición, si bien el Museo Nacional de Bellas Artes es una de las instituciones que tiene más obras de Montbazán en su colección, gran parte de las que están acá presentes son de múltiples instituciones, públicos, privadas, y también de coleccionistas particulares. O sea, en ese sentido, la alianza público-privada ha sido muy relevante. Me gustaría destacar, por ejemplo, a Presidencia, que tiene un cuadro que está en exhibición bastante relevante también, el Museo Banco Central, el Museo de Talca y de O'Higgins de Bellas Artes de Talca, el Museo Histórico Nacional, el Museo de Colchagua también, y múltiples personas particulares, también obras pertenecientes a la Iglesia Católica, o sea, de ahí podemos mostrarlo. Hay una obra que es un hito bastante importante de la obra religiosa de Montbazán, que es muy poco conocida. Entonces ha sido un esfuerzo que ha reunido instituciones, personas, no solo de Santiago, que eso igual es importante, ha sido un trabajo de múltiples, hemos recorrido, o sea, literalmente hemos recorrido Chile por Montbazán. Buscando estas obras de arte. O sea, yo he estado previo al montaje de esta muestra en Concepción, en Victoria, en Rancagua, en Talca, en Granera, o sea, en múltiples lugares en la búsqueda de obras, o sea, y de las gestiones necesarias para poder estar acá en exhibición. Entonces, por eso yo la verdad, la última vez que una exposición reunió tal cantidad de obras en Montbazán, que en ese momento fueron 53, fue en 1955, que fue organizada por la Universidad de Chile. Hace 80 años. Y ahora esta que reúne 74 obras y que en realidad hasta que vuelva a ocurrir es bastante poco probable. Por eso hay que venir a verla, porque es realmente increíble y es impactante además los tamaños de ciertos cuadros, como este que tenemos acá. A propósito de lo que decías de cuánto costaba pedirle a Montbazán o al taller de Montbazán que hiciera una obra un retrato, una obra de tu familia, esto está retratada la familia completa, de cuerpo completo, con manos, con todo, así que me imagino que tuvo que haber tenido un precio considerable. No sabemos cuánto habrá costado en la época, pero este es un cuadro, claro, que aquí se logran ver todas, por una parte, como muy bien decías tú, o sea, cuerpo entero, se ven todas las manos, se ven los rostros, algunos más detallados que otros. Aquí podemos ver que el señor Dámaso, que sin duda es quien hace el encargo y quien paga, ¿cierto? Él y su señora,
son los que tienen la mayor cantidad de detalles, ¿cierto? Que los detalles en el caso de la retratística son los ejemplos de la identidad de los sujetos, ¿cierto? Y ya después podemos ir viendo cómo ciertos personajes, como los jóvenes que están detrás, más bien ya una representación un poco más genérica. Deben haber sido los más chicos de las familias. Los más chicos, quizás los cuñados, quizás ya gente que no tenía, invirtió menos, ¿cierto? Decidió pagar un poco menos. Pero claro, además de las múltiples poses y el tamaño y el formato, ¿cierto? Hay un esplendor de la moda. O sea, hay distintos atuendos, accesorios, vestidos. Terminados, claro. Y además está el asunto del paisaje de fondo. Muchas veces... Eso iba a preguntarte. Tengo la sospecha de hacia dónde mira esa ventana. No sé si la puedo decir, se me hace que ese es el Cerro Manquehue. De hecho, habitualmente eso es lo que se dice, que es el Cerro Manquehue, que es con vista al Cerro Manquehue, exactamente. Que un artista pinte el fondo con detalles suficientes para ser reconocido, eso igual tiene un costo distinto, porque es muy distinto pintar un cielo azul con nada, o sea, que puede ser cualquier lugar, a que sea un lugar geográficamente localizado, ¿cierto? O sea, ahí también hay asignación de valor. Y algo que ya es como, digámoslo así, un poco pintoresco, que el hijo menor de este matrimonio, que está en el costado derecho, está escumbrando un volantín en la escena, que se logra ver en la parte superior, un poco en este gesto, ¿cierto? Un poco más lúdico. Pero sí, este es un cuadro, la verdad, bastante impresionante, que es siempre una muy buena oportunidad de poder verlo. Y algo un poco para dejar siempre la inquietud, porque es una de las cosas buenas de poder desarrollar este tipo de muestra en un museo, que cuando llegan uno logra hacer cierto tipo de registros, ¿cierto? y de imágenes, y nos logramos dar cuenta que una de las figuras, lo que llamamos arrepentimiento, el artista pintó a un joven en una posición, después por alguna razón se arrepintió, pintó sobre eso y modificó esa posición. Es algo que a simple vista no se ve, pero cuando uno hace una observación un poco más acuciosa y con distintos instrumentos se visibiliza. Y eso es muy interesante porque te va mostrando la realidad material y los procesos, digámoslo así, creativos y de toma de decisiones de los artistas. Pruebo con esto, después no, después sí. Claro, entonces es una capa muy, muy interesante. Que prueba y error, como un experimento. Exacto, o sea, ahí está la condición humana en el caso productivo de obra. Qué increíble. Quiero que sigamos recorriendo porque me quedé con muchas dudas de la forma de trabajo de taller, porque hoy día creo que tenemos muy en mente esto del artista exclusivo y que hace la obra completa. Entonces, eso que nos adelantaste hace un momento me quedó dando vueltas. Sí, de hecho tenemos un grupo de obras justamente dedicada a eso. Vamos a ver. Tenemos aquí un cuadrito pequeño y un cuadro grande. ¿Era la forma en que se trabajaba en la época o son diferentes autores? ¿O por qué está exhibido de esta manera? Sí, bueno, aquí hay algo que es bastante particular con lo que nos hemos encontrado con lo que hemos llamado el taller Montboisan, por lo siguiente. Estos cuadros pequeños que tenemos estos dos acá de Clorinda Rosales y de la Pantanelli, esos dos cuadros pequeños que es óleo sobre cartón son de nosotros, la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. La Pantanelli es del Museo Histórico Nacional y Clorinda es del Museo de Colchagua en Santa Cruz. Los cuadros pequeños son de Clara Figuel. Y los cuadros grandes tienen la autoría de Montboisan, están firmados por Montboisan. Yeah. ¿Cuál es nuestra hipótesis de lo que hemos visto a partir de estos 7, 8 años de investigación? Es que estos cuadros pequeños, que de hecho hay varios en el museo, tenemos más todavía. Tenemos el de un sacerdote, por ejemplo, que está en la colección del Museo de la Catedral de Concepción, y así un par más. Creemos que estos cuadros, estos cartones representan una suerte de dossier del taller Montboisan. Es como los books de los diseñadores. Book, claro, para mostrar. Claro, mira, esto es lo que yo he hecho. Estos son los diseños que podemos hacer. Perfecto. Entonces tiene que ver con una estrategia comercial. Es como la hipótesis que hemos barajado los últimos años a partir de estas investigaciones. Entonces un poco que va reforzando esta lógica, esta participación colaborativa y asociativa de taller. Es que un poco, que exactamente... Que acá tenemos retratos varios, que me los imagino ya dentro de este book para ofrecerlo
los servicios de retratista? Esto es bien curioso por dos razones. Este cuadro lo teníamos atribuido como Montboisin. ¿Por qué atribuido y no directamente como Montboisin? Porque no tenía una firma visible. Esta es una colección particular. Estos dos cuadros de arriba también son de colección particular y este cuadro de acá es de nuestra colección. Este cuadro, que es José Tomás Urmeneta, al llegar al museo y al hacer los registros propios que hacemos en el museo cuando ingresa una obra a préstamo, y al tomarse fotografía nos dimos cuenta que estaba la firma de Montboisin subyacente, o sea, estaba detrás de la capa pictórica. Por alguna razón, en algún momento, esa firma se ocultó, se tapó, aún no lo sabemos, y un cuadro que que eso ratifica la autoría sin duda de Montboisin. Ahora que está la firma, ya no está atribuido, sino que es de Montboisin, y la atribución tiene que ver con lo siguiente, que es cómo se vincula con esto. Este cuadro tiene todos los atributos y elementos propios del estilo Montboisin. Tiene que ver con el cortinaje, la pose, las carnaciones y el proceso compositivo que es propio de la obra de Montboisin. Y aquí vemos cómo estas tres obras, que son de Gregorio Torres, un artista mulato de Mendoza, quien fue discípulo de Montboisin, que de hecho es muy curioso, es muy interesante porque él en el año 1843 publica un anuncio diciendo que él hace obras, ofrece su servicio como retratista al estilo Montboisin. Y eso nos viene a decir, es publicidad, o sea, nos viene a decir que ya está el sello Montboisin como una marca comercial. Y justamente acá hay sin duda la calidad es muy distinta si la comparamos con Tomás Urmeneta, José Tomás Urmeneta. Pero los elementos compositivos y que están presentes en las obras evocan, ¿cierto?, estas decisiones que tiene Montboisin. Vemos nuevamente las cortinas, las poses, este gesto de la mano escondida, por ejemplo, es algo que también vemos recurrente en obra de Montboisin, pero también en obra de Francisco Javier Mandiola, que es otro discípulo chileno de Montboisin. Entonces, hay cierto estilo, las impresiones, o sea, hay una composición propia de lo que es el taller Montboisin. Bueno, y aquí vemos algo ya más en montaje que nos lleva a una atmósfera de donde estamos entrando en este lugar, y aquí volvemos a lo que conversábamos hace un momento, ¿no? De que ha sido un trabajo de buscar obras y que tú recorriste todo Chile. No me imaginaba que Montboisin pintaba arte religioso también. Tremenda obra. Cuéntanos la historia de esta pintura que tenemos aquí. Sí, bueno, mira, como todo artista académico, Montboisin también participó en la creación de obras religiosas. El tema es que gran parte de ella está en iglesias en Francia. Uno puede recorrer Burdeos y en distintas capillas que están identificadas. De hecho, hay obra religiosa de Montboisin. Acá en el caso de América, y particularmente en Chile, que es donde más estuvo, hay poca obra religiosa, porque Montboisin se dedicó más bien al emprendimiento con particulares, quienes deseaban ser retratados. Sin embargo, hay acá en este espacio, que este espacio museográfico fue la idea de evocar una suerte de capilla, claro, que de hecho, bueno, la obra principal sin duda es Cristo y Magdalena, pero también tenemos a Juana de Arco, por ejemplo, y también tenemos a San Isidro Labrador y Santa María de las Cabezas, que son obras, bueno, Cristo y San Isidro son obras de la iglesia, y en particular esta obra es bien relevante. Esta es una obra que fue, bueno, Montboisin en la década del 50, junto con Clara Fillol, el viaje a Concepción, que entendamos en ese momento, Chile llega hasta el río Biobío, más allá del sur del río Biobío, en la nación mapuche. Luego está Chiloé, que también pertenecía a Chile porque era parte de un asentamiento, cierto, español. Y para la década del 50 ya existía como territorio chileno el Fuerte Bulnes, cerca de Punta Arenas, que fue, me parece, reclamado en 1848, si mal no recuerdo. Pero entre medio no era Chile en ese momento. Montboisin con Clara fueron hasta Concepción, que era el fin de Chile, y se tiene antecedente que al parecer recorrieron un poco más al sur, porque tenemos imágenes y obras de carácter etnográfico, con lo que ellos llamaban, por ejemplo, los fueguinos, ¿cierto? Y después obras que podemos revisar que son donde hay personajes indígenas, ¿cierto? Caupolicán, etc.
En el caso de esta obra fue hecha especialmente en 1852 para la Catedral de Concepción. ¿Y de ahí vino hasta acá? Desde la catedral. ¡Oh, wow! Nunca, esta fue hecha en Concepción para la Catedral de Concepción y solo se ha movido porque, bueno, la catedral se ha caído un par de veces por distintos terremotos. La catedral que actualmente existe es de la década del 40 del siglo XX y esta obra ha estado en exhibición desde ese momento de forma permanente con una intención devocional en una de las capillas laterales de la catedral. Entonces, es una obra que tiene un uso, una obra viva en ese sentido, un uso devocional vivo que la gente va, ¿cierto?, a rezarle, es parte de la comunidad de los feligreses católicos de la catedral. Es una obra que de hecho estaba exhibida con un tabernáculo y toda una estructura que asemejaba unos pilares y un techo, entonces poder mover esa obra, no había mucha certeza de cómo se podría sacar. Habían, sí, un plan muy consistente que permitía hacer un movimiento seguro y adecuado, tanto de desmontaje, de embalaje y después de traslado. Una vez que logramos, con la colaboración, ¿cierto?, del equipo de la Catedral de Concepción, poder bajar esta obra, traerla a Santiago, acá se hizo un trabajo de restauración y de limpieza porque la verdad lo necesitaba y logró mejorar bastante la consolidación y la calidad, la lectura visible, como le llamamos de esta obra. Entonces, en ese sentido, siempre un aporte y una alegría personal, debo decir, de poder, como institución pública, siempre poder colaborar en este sentido como una vuelta de mano, por decirlo así. Y una obra tan relevante. A mí algo que me gustaría mencionar, una cosa muy, muy, muy acotada. Algo muy interesante en la obra de Montbozán, dado lo escaso que es su obra religiosa, es que aparecen estas figuras angélicas, ¿cierto? Estos ángeles de fondo, que es una cosa bien curiosa. Siempre hay otra obra que está acá en exhibición, que son del Museo Benjamín Vicuña Maquena, que es Pedro Félix Vicuña y su hermano, que también vemos ángeles de fondo, pero es una cosa bien curiosa. Tenemos a Magdalena, ¿cierto?, que está llorando, pero está detrás de la crucifixión, ¿cierto? Bueno, el Cristo crucificado ya en este momento, y algo que apareció que no se veía en la catedral, porque un poco aún se logra ver, sobre todo en la parte superior, se logran ver las marcas, uno podría pensar que el bastidor, pero en realidad son las marcas en la tela de lo que era, digámoslo así, el marco de la obra en la catedral. Acá en la parte superior derecha se ve como un rayo de luz rojo, que eso estaba oculto en la catedral. Se logró ver al desmontarlo, y que claro, uno en la lectura de obra podría decir que justamente el reclamo de Dios, ¿cierto?, por la crucifixión de su hijo. Y es algo que, digámoslo, siempre estuvo, pero estaba oculto por este montaje. Así como también las firmas que está acá en la esquina inferior del cuadro, estaba visible de manera parcial. Entonces son cosas que aparecen acá, y te digo, para nosotros es muy relevante. Esta es la primera vez que esta obra en particular está siendo exhibida en un espacio no religioso, en un espacio laico, en un museo, porque fue hecha y siempre ha estado en un espacio religioso que es para la Catedral de Concepción. Se agradece mucho el bajar esa obra porque siempre están a una altura considerable para uno poder ver todos estos detalles, además después del proceso de limpieza y restauración. Y en este caso además un agradecimiento por la colaboración de todas las personas de la iglesia, de la catedral, de la arquidiócesis de Concepción. O sea, el entusiasmo con el que una cosa bien linda, porque uno a veces no lo olvida, porque uno está tan acostumbrado de repente de trabajar con obras. Acá en el museo tenemos más de 6.000 obras en la colección, del entusiasmo que significa para, en este caso, una congregación, de que una obra que ellos tienen, que han visto por siempre, en realidad tiene un valor distinto, que no es solo, claro, un valor no menor que el devocional, ¿cierto?, pero que hay otro valor que está ahí, y que este tipo de ejercicio, este tipo de búsqueda para un museo nacional y público, significa la puesta en valor de las obras y en este caso del patrimonio religioso de la iglesia. Y ellos
están ahora como con una renovación de reinterés Claro. en su propia obra, que significa de cuidado, digámoslo así, de acceso y de difusión, pero de la salvaguarda en ese sentido. Y es súper, súper relevante. Y algo como para terminar sobre esta obra que no me parece menor, algo que conversando con Roberto Migo, que es el curador de esta exposición, él me contaba que una de las cosas súper relevantes para él de esta exposición es que él, a su juicio, esta obra devocional, o sea, en su condición de obra religiosa devocional, es la obra más relevante que hay en todo el continente sudamericano, de mediados del siglo XIX. Entonces, en este sentido, para nosotros desde Santiago, y esperemos que a través de las distintas estrategias que tiene el museo de difundir y fomentar el acceso, ya sea herramientas digitales, etcétera, se pueda conocer y seguir difundiendo, en este caso, obras que además, como tú muy bien dijiste, o sea, se pueden ver desde una altura distinta también, Sí, que siempre es una sí. oportunidad. Una vez se ve estas obras como tan de alto, tan a lo lejos, y ahora poder verla de cerca, y de cerca y hacia abajo, y ver los detalles, siempre un gusto. Espectacular. Bueno, quiero que vamos a visitar ya de la última etapa o obras que justamente, me imagino, tienen relación con esto que tú nos decías, que Montboisan sale con su socia, voy a llamarla Sí. así, a recorrer Chile, el sur de Chile, y ahí hay, bueno, y lo que no era Chile también, hay ciertas pinturas que así lo demuestran. Así que vamos a Sí. conocer también esas obras. Y aquí llegamos a lo que adelantábamos hace un momento, que ya dejamos atrás estos retratos de la clase alta, de las personas importantes de la historia de Chile, a conocer más escenas de lo que estaba ocurriendo también en nuestra historia, en ese Chile de mediados del siglo XIX. Esta inmensa obra maravillosa, que hay cosas que igual me llaman la atención, porque como que si no es Chile. Sí, bueno, aquí un poco en esta sección que tenemos acá, que son las pinturas de historia, que yo lo llamamos así como de la experiencia americana, acá un poco vemos lo que es, digámoslo así, como el viaje del héroe, que este recorrido que sale de una forma y regresa de una forma distinta. Bueno, acá está la experiencia de este artista con su formación académica, ¿cierto?, de la pintura de historia, pero donde acá también se ve ya la experiencia de estos 10 años como migrante en América y en Chile en particular. Esta obra son del 59, está publicada en Prisionero y Fresia, Elisa Bravo en Cautiverio y también El naufragio de Elisa Bravo. Y es bien interesante porque aquí, claro, aquí nos muestra, por ejemplo, una escena a partir de la Araucana, de Caupolicán, ¿cierto? O sea, propiamente de lo que, digámoslo así, la historia de Chile. Pero vemos ciertos elementos que nos hacen notar que es un artista también de una época y un lugar. O sea, ella está hablando desde un lugar en particular, un artista situado, como lo llamamos de repente en cierta perspectiva de la historia del arte. Sin duda vemos que el recorrido que él hace como en esta búsqueda etnográfica de este viaje a Concepción, donde sin duda debe retratar personas, ¿cierto?, de la nación mapuche, pero también vemos, por ejemplo, estas pieles. Una piel, claro, como de un jaguar. Como de un jaguar, de un leopardo, y que hasta donde yo sepa, acá en Chile no tenemos. No hay. Entonces, aquí, ¿qué nos revelan los distintos atributos? Lo mismo que este personaje de acá, ¿cierto? O la misma barba de Caupolicán, nos va revelando un movimiento muy propio de lo que está ocurriendo en Francia y en Europa de 1850, 1860, que es todo el movimiento orientalista. Como todos estos viajes que ocurren a Marruecos, a Turín, ¿cierto? La misma obra de Lacroix, todos estos elementos del exotismo oriental, que en este caso se van mezclando con este exotismo americano, ¿cierto? Es algo que está bien presente en esta obra en particular. Claro. Y es una obra de salón, además, que es una de las últimas obras que Montboisan presenta en los salones de París, en 1859. Tremenda obra para ir a ver en esos salones. Y acá tenemos más escenas, como por así llamarlo, de la vida cotidiana o del Chile más fuera de estos salones de la élite. Estas obras es como un díptico, es bien curioso, porque estas son obras también del 59, pero es sobre la joven Elisa Bravo. Elisa Bravo fue una mujer que existió en la vida real, Elisa Bravo de Jaramillo,
es una mujer que sufre el naufragio del barco, si mal no recuerdo, en las costas de Talcahuano, y después ella fue secuestrada, vivió en cautiverio, como la cautiva blanca, y esto fue altamente difundido en la prensa en 1848. Después de eso hubo brigadas militares que fueron detrás de ella, o sea, fue un proceso desde el Estado de Chile, de mucha búsqueda y de recuperación de esta cautiva prisionera, esta mujer prisionera, ¿cierto? O sea, fue un hecho real que fue al nivel de prensa y del imaginario de la época bastante vivo y bastante polémico, en el que era un poco el discurso de la civilización, somos nosotros los chilenos, versus esta barbarie, ¿cierto?, de los mapuches. Momboazán, 10 años después, se toma de este relato que él vivió como lector, ¿cierto?, en la prensa, y aquí nos muestra las dos escenas, una inicial, que es el naufragio, que es donde ya vemos a la Elisa Bravo, ¿cierto?, después de que el barco, el joven bergantín, el joven Daniel, que el bergantín, ¿cierto?, con el que iban viajando, se hunde, que de hecho ya vemos los pies de un hombre flotando. Todos estos horrorosos mapuches, como los pinta Momboazán, que un poco ocupa esta estrategia visual, ¿cierto? Los ojos con los que la miran. Claro, como que fuesen desalmados, como deshumanizados en ese sentido, mientras que ella, que además la luz, ¿cierto?, se centra en su cuerpo blanco y lo refleja, así también sus niños blancos, ¿cierto?, son tomados y dentro del temor, como quitados. Aparentemente estos niños fueron asesinados después en el bergantín, y de ahí es que, por los mapuches monstruosos que nos muestra Momboazán, ¿cierto?, en esta imagen, y después finalmente en la imagen de la Elisa Brava en cautiverio, un poco está esa situación, o sea, ella con estos nuevos niños que tiene, sus hijos mestizos, ¿cierto?, que podemos suponer que el hombre del fondo, que tampoco es un mapuche, porque es raro, es como un campesino que tenemos en la otra imagen, porque tiene este gorro como de campesino, ¿cierto?, pero que aparentemente podría ser el padre de estos niños mestizos, y la Elisa no se ve una relación afectiva con sus hijos, no como esto con ellos, claro, y su hijo blanco que está como protegiéndolos con todo. Estos otros niños están un poco más displecentes y un poco más arrojados en ella. Y es bien interesante en ese sentido como bajo esta lógica nuevamente de la civilización, barbarie y la lectura del orientalismo, nos permiten generar lecturas de un Chile, en este caso, o de un continente, desde la alegoría, bastante interesante de Momboazán y que sin duda se desmarca de los retratos. Aquí yo diría que vemos nuevamente, después de 10 años, un artista trabajando pintura de historia, sin olvidar ciertamente su formación académica y su ser francés, pero rescatando las 1001 experiencias de vida, claro, y su recorrido, ¿cierto?, que tuvo en América y particularmente en Chile. Por eso creo que es bien importante, quizás para otra conversación o otra investigación, pero pensar la relevancia que pudo haber tenido el viaje hacia el sur, este viaje etnográfico. Tremendo viaje, ya me imagino para el siglo XIX venir desde Europa hasta Sudamérica y encontrarse con este tipo de situaciones, este tipo de noticias para entonces. Jaime, te quiero agradecer muchísimo por este precioso recorrido que hemos hecho el día de hoy de tu mano, conociendo las historias y conociendo el gran trabajo que han hecho para que nosotros, el público, podamos venir a disfrutar de esta muestra aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, no, bueno, muchas gracias a ti por el interés y la motivación de poder conocer esta exposición, y agradezco, bueno, a todo y cada una de las personas e instituciones que han logrado que esta exposición pueda ocurrir, porque sin duda para nosotros como museo creemos que este tipo de investigaciones, de trabajo y de exposiciones permiten no solo fortalecer el conocimiento de nuestro patrimonio nacional, sino que también poder fortalecer el acceso a este mismo patrimonio a la ciudadanía, que en última instancia es poder siempre fortalecer los lazos de la comunidad y la ciudadanía. Así que, nada, muchas gracias por ser parte de eso también. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.